Cordial saludo, Auditoría 2. Los integrantes somos Nelson Contreras, Lina María Paredes, Ángela Gisela Ramírez. Conceptual Unidad 2. Clases de riesgo. En la clase de riesgo, de acuerdo a las NIA, se pueden clasificar en riesgos de auditoría, riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de dirección. Cuando hablamos de riesgo de auditoría, pues es la posibilidad de que los auditores no logren emitir una opinión acorde con las cifras que se presentan en los estados financieros. Riesgo inherente, como su nombre lo indica, son propios de la naturaleza de la entidad y que son independientes de su sistema de control. Riesgo de control, la probabilidad que los controles que están empleando en la empresa fallen en algún momento. Riesgo de dirección es el riesgo que el auditor al momento de realizar la auditoría no encuentre ningún error. Por lo anterior, el auditor debe establecer cuál es el riesgo mínimo de detección que va a aceptar, el cual debe ser aquel que permita asegurar que los estudios financieros no contengan errores importantes. Fórmula para calcular el riesgo. Tenemos RA es igual al riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de dirección. Si le establecemos unos porcentajes, vamos a obtener que el riesgo de auditoría va a ser equivalente al 6%, que realmente es algo mínimo. Evidencia de la auditoría. El auditor debe evaluar los riesgos usando las acepciones, que son las afirmaciones que realizan las organizaciones de los estados financieros que efectúan en las transacciones, y este tipo son la sobreclase de transacciones y eventos para el periodo sometido a la auditoría, sobre los balances de la cuenta final del periodo, sobre la presentación y revelación. Estas pueden ser cualitativas y cuantitativas. La evidencia de la auditoría se define como la prueba variable de lo que aparece en los informes de la auditoría, la cual se considera competente en cuanto a calidad y suficiente en cuanto a calidad, de acuerdo a las TAS 31. Si se cumple con las características que es relevante en cuanto a que ayuda a que el auditor pueda llegar a una conclusión de acuerdo con los objetivos, auténtica cuando afirma que todas tus características son afirmativas, verificable cuando en las mismas circunstancias la evidencia permite que dos o más auditores lleguen a la misma conclusión, pero trabajando de forma individual, neutral, cuando no hay ningún tipo de interés libre de perjuicio. Procedimientos para la evidencia de la auditoría. Tenemos evidencia de papel, conlleva un trabajo de revisión de archivos y carpetas, o también evidencia electrónica que indica el análisis de datos. Técnicas. Técnicas encontramos inspección. Dentro de las inspecciones tenemos inspección documental y examen físico. También podemos hacerlo mediante la observación, indagación mediante una entrevista, confirmación, cálculos, procedimientos analíticos, comprobación, confiabilidad y fuentes de evidencia en auditoría. Riesgos financieros. Se define como la imposibilidad de cubrir los costos y gastos, lo cual se debe buscar el apalancamiento adecuado que permita obtener los recursos necesarios, es decir, la liquidez. Para afrontar estos riesgos, pues se tiene una administración de riesgos en la cual se implementa para identificar, medir y monitorear y revelar los distintos tipos de riesgos a que se puede estar expuesto en un portafolio de inversión. También se pueden observar desde 3 puntos de vista del riesgo del mercado. En esa parte pues debemos tener en cuenta la tasa, el interés, entre otros. El riesgo de crédito, tenemos el miedo pues a que de pronto en algún momento la empresa no tenga la suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones. Y los riesgos operacionales.